13 de septiembre de 1942. El sexto ejército de la Wehrmacht alemana, la fuerza terrestre más poderosa de la historia, cruzó la orilla occidental del Volga y entró en una ciudad en llamas. Su comandante, el general Friedrich Paulus, informó a Berlín de que la operación se esperaba que durara aproximadamente 10 días. Tardó 5 meses y terminó con 300.000 hombres cercados, la mayoría perdidos. Stalingrado. El nombre por sí solo pesa como una catástrofe, pero aquí está lo que los libros de historia rara vez te cuentan. La derrota alemana en Stalingrado no era inevitable. No fue el resultado de la mala suerte, ni solo del heroísmo soviético, ni siquiera del brutal invierno ruso. Fue el resultado de una serie de decisiones, tomadas por hombres concretos, en momentos concretos, que desafiaron la lógica militar, ignoraron las evidencias y convirtieron lo que debía ser una campaña de conquista en el mayor desastre militar en la historia del Tercer Reich. Para el 2 de febrero de 1943, más de 800.000 soldados del Eje habían muerto, resultado heridos, desaparecido o sido capturados en el frente oriental durante la campaña de Stalingrado. Otros 91.000 alemanes, incluidos 24 generales y un mariscal de campo recién ascendido, marcharon hacia el cautiverio soviético. De esos 91.000, menos de 6.000 volverían a ver Alemania. ¿Cómo puede el ejército tecnológicamente más avanzado de su época ser aniquilado en una sola ciudad? ¿Cómo puede una campaña que comenzó con soldados alemanes bañándose en el Volga terminar con un ejército entero rindiéndose en la nieve? La respuesta no está en el frío, está en las decisiones. Decisiones tomadas en un búnker de hormigón en los Alpes bávaros. Decisiones tomadas en un estrecho vagón de mando en Ucrania. Decisiones tomadas en todos los niveles de mando. Mientras advertencia tras advertencia era ignorada, mientras los informes de inteligencia se descartaban, mientras los hombres que entendían lo que se avecinaba eran silenciados o apartados. Esta es la historia de esas decisiones. Capítulo a capítulo, error a error. Esta es la historia de cómo Alemania perdió Stalingrado. Y con ello, la guerra. Para entender los errores cometidos en Stalingrado, primero hay que entender el plan que lo precedía. No la Operación Azul, la ofensiva de verano de 1942, sino la lógica original de toda la campaña en el este. Cuando Alemania lanzó la Operación Barbarroja el 22 de junio de 1941, el objetivo estratégico era claro: destruir al Ejército Rojo antes de que pudiera reorganizarse. Apuntar a los ejércitos, no a las ciudades, no a los campos petrolíferos, no a los ríos, a los ejércitos. El mariscal de campo Fedor von Bock, el general Heinz Guderian, el general Erich von Manstein. Eran hombres que entendían la guerra acorazada en su nivel más fundamental. Las guerras se ganan destruyendo la capacidad del enemigo para luchar, no plantando banderas en un mapa. Pero para la primavera de 1942, Hitler se había vuelto impaciente con el ritmo de la conquista. El invierno de 1941 había sido desastroso. El avance alemán hacia Moscú se había detenido en la nieve, y el Ejército Rojo no se había derrumbado como se había previsto. La respuesta de Hitler no fue reajustar la estrategia. Fue reescribir por completo el objetivo. La Directiva número 41, emitida el 5 de abril de 1942, establecía lo que se convertiría en la Operación Azul. Alemania avanzaría hacia el sureste, hacia el Cáucaso, en dirección a los campos petrolíferos soviéticos de Bakú. Cortar el suministro de combustible soviético. Al mismo tiempo, las fuerzas alemanas asegurarían su flanco norte a lo largo del río Volga. Allí se encontraba una gran ciudad industrial, una ciudad que llevaba el nombre del propio líder soviético. Su captura tendría un enorme peso simbólico. Esa ciudad era Stalingrado. Lo que siguió fue una ambigüedad fatal
incrustada en la operación desde su misma concepción. ¿Era Stalingrado un objetivo estratégico? ¿Una ciudad que debía ser tomada? ¿O era simplemente una medida para asegurar el flanco? Una ciudad cuyas aproximaciones debían ser controladas. Hitler, en un principio, sostenía lo segundo. Sus generales entendían lo primero. Ninguna de las dos posiciones quedó claramente definida. Y en esa ambigüedad, la catástrofe encontró su primera grieta. La campaña comenzó de forma espectacular. A finales de julio de 1942, las columnas acorazadas alemanas atravesaban la estepa abierta del sur de Rusia a una velocidad que recordaba las victorias de 1941. Se cruzó el río Don. Los ejércitos soviéticos se retiraban en desorden. Informes de inteligencia a principios de agosto sugerían que las fuerzas soviéticas al sur del Don habían sido en gran parte destruidas. El general Franz Halder, jefe del Estado Mayor del Ejército, anotó en su diario de guerra que el enemigo ya no parecía capaz de oponer una resistencia seria. A posteriori, fue una ilusión peligrosa, pero una ilusión reforzada por todos los informes que llegaban al escritorio de Hitler durante ese verano y que condujo directamente a la decisión más trascendental de toda la campaña. El 23 de julio de 1942, Hitler emitió la directiva del Führer número 45. En ella, dividía el Grupo de Ejércitos Sur en dos mandos independientes: el Grupo de Ejércitos A, encargado de avanzar hacia el Cáucaso, y el Grupo de Ejércitos B, encargado de avanzar hacia Stalingrado. Sobre el papel no había nada inherentemente erróneo en esta división. Lo que sí fue un error, catastrófico, irreversible, fue que Hitler tomó esta decisión en el preciso momento en que ambos objetivos aún requerían todo el peso de la fuerza alemana para ser alcanzados. El Grupo de Ejércitos A avanzó hacia el sur, hacia los campos petrolíferos. El Grupo de Ejércitos B avanzó hacia el este, hacia Stalingrado, y ambas fuerzas se alejaron entre sí, a lo largo de cientos de kilómetros de estepa abierta, con los flancos cada vez más expuestos y las líneas de suministro cada vez más estiradas. El general Halder vio el problema de inmediato. Le dijo a Hitler a principios de agosto que la persecución simultánea de ambos objetivos superaba la capacidad real de Alemania. Hitler lo ignoró. Lo volvería Medronsser a ignorar en septiembre y otra vez en octubre. Para cuando Halder fue destituido el 24 de septiembre y sustituido por el más complaciente general Kurt Zeitzler, la trampa ya empezaba a cerrarse. Porque esto es lo que estaba ocurriendo en esos largos flancos expuestos, mientras dos grupos de ejércitos alemanes avanzaban en direcciones opuestas. Los soviéticos estaban observando, estaban contando, estaban acumulando fuerzas. Pero los hombres en el búnker de Rastenburg miraban mapas, no ejércitos. Medían kilómetros, no capacidad. Y así, cuando el sexto ejército finalmente alcanzó el Volga, a finales de agosto, y el perfil de Stalingrado apareció entre el humo y la neblina, aquello pareció una victoria. Era la boca de una trampa, y Alemania había entrado en ella voluntariamente. ¿Cómo se cerraría esa trampa? ¿Y por qué los alemanes se negaron a ver que se acercaba? Es la historia de los capítulos que siguen. La maquinaria de guerra alemana había sido diseñada para un tipo muy concreto de combate: guerra de maniobra, velocidad, coordinación entre blindados, artillería y poder aéreo en terreno abierto. El cerco de ejércitos soviéticos enteros en enormes bolsas, Minsk, Kiev, Vyazma, había demostrado de lo que era capaz la Wehrmacht cuando operaba en su entorno ideal. Stalingrado era lo opuesto a ese entorno. La ciudad se extendía a lo largo de casi 50 kilómetros por la orilla occidental del Volga. No era un núcleo urbano compacto, era un extenso corredor industrial. Fábricas, patios ferroviarios, bloques de viviendas obreras, silos de grano, depósitos de combustible, unidos a lo largo de la ribera como una cadena de fortalezas.
la fábrica de tractores Dzerzhinsky, la acería Octubre Rojo, la fábrica de armas Barricadi. No eran edificios corrientes, eran enormes complejos industriales soviéticos, construidos en hormigón armado, con muros de varios metros de grosor y espacios interiores convertidos en un laberinto de pasillos, maquinaria y escombros. Cuando las fuerzas alemanas entraron en Stalingrado, el 13 de septiembre de 1942, sus comandantes esperaban que la ciudad cayera rápidamente. El jefe de Estado Mayor del Sexto Ejército, el general Arthur Schmidt, llegó a decir a sus oficiales que estarían tomando café en la orilla del Volga en una semana. Una semana después, los combates ya habían consumido 3 divisiones alemanas completas y solo habían logrado avances mínimos. El problema era doctrinal. La doctrina táctica alemana, el Auftragstaktik, o mando por misión, funcionaba de forma brillante en campo abierto, donde los comandantes podían leer el terreno, explotar brechas y redirigir fuerzas con rapidez. En Stalingrado, ninguna de esas condiciones existía. No había terreno que interpretar, no había huecos que aprovechar. Cada habitación, cada escalera, cada planta destruida por las bombas se convertía en un combate independiente. Los alemanes tenían un nombre para ello: Rattenkrieg, la guerra de las ratas. El comandante soviético Vasily Chuikov, al frente del 62º ejército dentro de la ciudad, comprendió esta dinámica con total claridad. Deliberadamente mantuvo sus líneas lo más cerca posible de las alemanas, a veces a 10 metros, a veces menos. Esta táctica, que sus soldados llamaban abrazarse a los alemanes, neutralizaba la aviación y la artillería alemanas, porque bombardear posiciones soviéticas significaba destruir también las propias. La Luftwaffe, que había arrasado formaciones soviéticas enteras en la estepa abierta, quedó reducida a una presencia casi irrelevante entre los escombros de una ciudad que ella misma había reducido a ruinas. Chuikov también entendía el factor tiempo. Sabía que cada día que el Sexto Ejército pasaba luchando por edificios individuales dentro de Stalingrado, era un día en el que no estaba construyendo líneas defensivas en la estepa abierta al norte y al sur. Esos flancos, largos, delgados, defendidos no por alemanes sino por divisiones rumanas, italianas y húngaras de calidad y equipamiento muy dispares, eran la debilidad estructural de toda la posición alemana. Cada soldado alemán empujado al molino de carne de Stalingrado era un soldado menos reforzando esos flancos. Los alemanes, por su parte, siguieron enviando hombres a la ciudad. La lógica, a nivel operativo, era casi inevitable. Estaban cerca. Unos cuantos ataques más, unos pocos metros más, y los soviéticos serían empujados al Volga. Los mapas mostraban que las fuerzas alemanas controlaban la mayor parte de la zona urbana a principios de noviembre. La victoria parecía inminente. Incluso Paulus lo creía. Lo que los mapas no mostraban era la acumulación soviética en esos flancos. El general soviético Georgi Chukov y su adjunto Alexander Vasilevsky no estaban enviando hombres a Stalingrado para ganar. Los enviaban para resistir. Los justos para mantener viva la lucha. Los suficientes para mantener a los alemanes fijados en aquella ciudad en llamas, mientras el golpe real se preparaba en otro lugar. La Operación Urano, el plan soviético para cercar por completo al Sexto Ejército alemán, llevaba en preparación desde septiembre de 1942. Para noviembre, Zhukov había reunido más de 1 millón de hombres, cerca de 900 carros de combate y 13.000 piezas de artillería en 3 frentes soviéticos situados a ambos lados de los largos flancos alemanes de Stalingrado. El alto mando alemán sabía que las fuerzas soviéticas se estaban concentrando en esas zonas. Los informes de inteligencia lo mencionaban repetidamente. El general Paulus solicitó refuerzos para sus flancos. Sus peticiones fueron parcialmente atendidas, parcialmente aplazadas, parcialmente ignoradas. Hitler fue informado.
se le mostraron los informes. Creía que los soviéticos no eran capaces de llevar a cabo una ofensiva a gran escala. Lo dijo de forma explícita a sus generales. En su evaluación, las fuerzas soviéticas estaban agotadas. Miraba los mismos mapas que Paulus. Leía la misma inteligencia. Pero filtraba todo a través de una idea que llevaba consolidándose desde 1941. La creencia de que los soviéticos eran incapaces de planificar operaciones complejas a ese nivel. Esa creencia estaba a punto de costarle a Alemania 300.000 hombres. La tormenta se estaba gestando en la estepa. Los alemanes seguían mirando las ruinas. 19 de noviembre de 1942, 7:30 de la mañana. La temperatura era de menos 18 grados centígrados. Desde la estepa helada al noroeste de Stalingrado, la artillería soviética abrió fuego. No fue un bombardeo moderado. Fue devastador. 1000 piezas de artillería dispararon simultáneamente a lo largo de un frente de aproximadamente 90 kilómetros, apuntando a las posiciones del tercer ejército rumano. Durante 80 minutos, los cañones no dejaron de disparar. Y después llegaron los tanques. El tercer ejército rumano, que defendía el flanco norte de la posición del sexto ejército alemán, llevaba semanas advirtiendo a sus mandos de que no estaba preparado para lo que se avecinaba. Los oficiales rumanos habían informado de concentraciones de tanques soviéticos frente a sus líneas. Habían solicitado más armas anticarro. Habían pedido que se desplegaran reservas blindadas alemanas en retaguardia. Algunas de esas peticiones fueron parcialmente atendidas. La mayoría no. Los rumanos eran soldados valientes, mantuvieron sus posiciones y contraatacaron. Pero eran unidades de infantería enfrentándose a un asalto blindado de una magnitud que no podían soportar. En cuestión de horas, el frente se había derrumbado a lo largo de 50 kilómetros. Las columnas blindadas soviéticas irrumpieron por la brecha, avanzando hacia el sur y el sureste, no hacia Stalingrado, sino alejándose de ella. 24 horas después, el 20 de noviembre, llegó el golpe desde el sur. El cuarto ejército rumano, que defendía el flanco sur por debajo de Stalingrado, fue atacado por una segunda fuerza blindada soviética que avanzaba hacia el norte. Los rumanos volvieron a luchar con dureza. El frente volvió a colapsar. Para el 23 de noviembre, las dos pinzas blindadas soviéticas se habían unido en la localidad de Kalach del Don, a unos 60 kilómetros al oeste de Stalingrado. El cerco estaba completo. El sexto ejército, los 300.000 hombres que lo componían, había quedado rodeado. La cuestión de por qué esos flancos estaban tan débilmente defendidos ha ocupado a los historiadores durante 8 décadas. La respuesta no es sencilla. Implica varios fallos que se superponen entre sí. El primero fue estructural. Cuando Hitler dividió el grupo de ejércitos sur en grupo de ejércitos A y grupo de ejércitos B en julio, creó una situación en la que la responsabilidad de los flancos del sexto ejército quedaba repartida entre múltiples mandos. El propio sexto ejército era responsable de la ciudad. El grupo de ejércitos B lo era de los flancos. La coordinación general recaía en un alto mando cada vez más controlado al detalle desde el cuartel general de Hitler en Rastenburg, a cientos de kilómetros del frente. El segundo fallo fue de prioridades. Todas las unidades blindadas y motorizadas disponibles para el grupo de ejércitos B habían sido comprometidas, ya sea en Stalingrado o en la ofensiva hacia el Cáucaso. Los flancos quedaron en manos de lo que quedaba, los ejércitos aliados de Alemania. Los rumanos y los italianos no eran cobardes. Eran soldados sin el armamento adecuado, sin blindaje suficiente y sin el entrenamiento necesario para el tipo de guerra acorazada que las fuerzas soviéticas estaban a punto de desatar contra ellos. Los oficiales alemanes de enlace con unidades rumanas enviaron informes
señalando sus carencias anticarro. Esos informes no cambiaron el despliegue. El tercer fallo fue un problema de interpretación de la inteligencia. La inteligencia alemana, el Abwehr, había estado siguiendo las concentraciones de fuerzas soviéticas al norte y al sur de Stalingrado durante todo octubre y hasta bien entrado noviembre. Esas concentraciones eran evidentes. Se estaba preparando claramente una ofensiva soviética. Los debates en los cuarteles generales alemanes no giraban en torno a si habría una ofensiva, sino a dónde golpearía, qué magnitud tendría y si podría ser contenida. Hitler y su jefe de inteligencia, el general Reinhard Gehlen, subestimaron su escala. Creían que los soviéticos no tenían reservas suficientes para una operación verdaderamente decisiva. Se equivocaban, por unos 500.000 hombres. Y el cuarto fallo, quizá el más decisivo, fue no posicionar reservas blindadas suficientes detrás de los flancos antes de que cayera el golpe. Alemania contaba con un solo cuerpo acorazado, el 48º Cuerpo Panzer, situado tras el sector rumano. Había perdido una de sus divisiones Panzer y otra de sus divisiones estaba equipada en parte con tanques checos ya obsoletos. Cuando las columnas blindadas soviéticas rompieron el frente, el 48º Cuerpo Panzer intentó contraatacar. Fue completamente superado. El general Friedrich Paulus, que dirigía el Sexto Ejército desde su cuartel general en la ciudad de Golubinka, recibió la noticia del cerco el 22 de noviembre. Su reacción fue solicitar permiso a Hitler para romper hacia el oeste antes de que el anillo soviético se consolidara. La petición fue denegada. Hitler le ordenó mantenerse en su posición. Le dijo que el cerco era temporal. Le aseguró que la Luftwaffe abastecería al ejército por aire. Le prometió que una fuerza de socorro estaba en camino. Algunas de esas afirmaciones eran optimistas, otras eran falsas. Y una, la de la Luftwaffe, se convertiría en una promesa que condenaría a decenas de miles de hombres a morir de hambre y de frío. Esa promesa y el hombre que la hizo es el tema del siguiente capítulo. Hermann Göring fue muchas cosas. Un as de la Primera Guerra Mundial condecorado, un adicto a la morfina, el mariscal del Reich del Gran Reich alemán, y el hombre que, la noche del 24 de noviembre de 1942, le dijo a Adolf Hitler que la Luftwaffe podía abastecer por aire al Sexto Ejército cercado. Se equivocaba. Probablemente sabía que se equivocaba. Y su seguridad ayudó a sellar el destino de 300.000 hombres. Las matemáticas del puente aéreo eran, desde el principio, imposibles. El Sexto Ejército, para sobrevivir y seguir combatiendo, necesitaba un mínimo de 600 toneladas de suministros al día. Comida, munición, combustible, equipamiento médico, ropa de invierno, que muchas unidades aún no tenían. 600 toneladas diarias, todos los días, sin importar el clima, la oposición de los cazas soviéticos o la fiabilidad mecánica de la flota de transporte disponible. El principal avión de transporte de la Luftwaffe, el Junkers Ju-52, tenía una capacidad de carga de aproximadamente 2 toneladas por vuelo. Llegar a las pistas del Sexto Ejército dentro del Kessel, el cerco, y regresar a base implicaba un trayecto de varios cientos de kilómetros, gran parte sobre territorio controlado por los soviéticos. En condiciones ideales, con una flota plenamente operativa, las cifras apenas eran alcanzables. En el invierno ruso, con ventiscas que dejaban en tierra a los aviones durante días, con escuadrones soviéticos disputando cada vez más los corredores aéreos, y con una flota de transporte ya sobrecargada en múltiples frentes, esas cifras eran sencillamente imposibles. El general de la Luftwaffe, Wolfgang Pickert, al mando de las fuerzas aéreas dentro del cerco, lo entendía perfectamente. El 25 de noviembre le dijo a Paulus que el puente aéreo difícilmente podría suministrar ni una fracción de lo necesario. Los oficiales logísticos de la Luftwaffe estimaban que la flota disponible
podría entregar de forma realista entre 100 y 150 toneladas diarias en condiciones favorables. La media real, durante los 2 meses y medio que duró el puente aéreo, fue inferior a 100 toneladas al día. Los hombres dentro del cerco comenzaron a morir de hambre poco a poco. Las raciones diarias se redujeron progresivamente a medida que los suministros no llegaban. En diciembre, los soldados recibían 200 gramos de pan al día y una sopa aguada. En enero, en algunas unidades, las raciones habían caído a 50 gramos. Hombres que habían marchado por el sur de Rusia en verano estaban muriendo no por las balas soviéticas, sino de frío y hambre dentro de un perímetro del que no se les permitía salir. ¿Por qué Hitler no autorizó una ruptura del cerco? Esta pregunta ha generado más debate histórico que casi cualquier otro aspecto de la campaña de Stalingrado. Varias razones confluyeron. La primera fue ideológica. Tras la crisis del invierno de 1941, Hitler desarrolló una convicción absoluta. Ante un cerco, la respuesta correcta era resistir sin ceder. Había visto a comandantes alemanes entrar en pánico y retirarse aquel invierno. Y llegó a creer, no del todo sin fundamento, que una retirada ordenada podía convertirse en una desbandada. Su orden de noviembre de 1942 al Sexto Ejército de mantener sus posiciones en Stalingrado reflejaba esa convicción. La segunda fue estratégica. Stalingrado estaba en el Volga. Mientras las fuerzas alemanas mantuvieran posiciones en el río, las líneas de suministro soviéticas que recorrían el Volga de norte a sur quedaban, en teoría, amenazadas. Abandonar la ciudad liberaría recursos soviéticos para otras operaciones. Hitler comprendió esta lógica y la situó por encima de todo lo demás, incluida la supervivencia del propio ejército. La tercera fue personal. Hitler había prometido públicamente que Stalingrado no caería. Había convertido su captura en una declaración simbólica del poder alemán y de su propia infalibilidad. Autorizar una ruptura, abandonar la ciudad, habría supuesto admitir un fracaso estratégico ante todo el mundo. Y así, el Sexto Ejército esperó. El general Erich von Manstein, probablemente la mente operativa más brillante del ejército alemán, reunió una fuerza de socorro, el Grupo de Ejércitos Don, y avanzó hacia el cerco en diciembre. La operación Tormenta de Invierno llegó a situarse a unos 50 kilómetros del perímetro del Kessel antes de detenerse. Paulus volvió a solicitar permiso para romper en dirección a las fuerzas de Manstein. Hitler volvió a negarlo. El propio Manstein creía que una ruptura era posible a mediados de diciembre, si Paulus hubiera actuado. Así lo afirmó después de la guerra. Paulus, por su parte, sostuvo que no podía moverse sin una autorización explícita de Hitler. Esa autorización nunca llegó. La fuerza de socorro fue detenida y después rechazada por los contraataques soviéticos. La última oportunidad de salvar al Sexto Ejército, por pequeña que fuera, se cerró. Dentro del cerco, los hombres escribían sus últimas cartas a casa. A través de la propaganda oficial alemana, se les decía que su sacrificio era histórico, que estaban sosteniendo una línea de la que dependía todo el Frente Sur. La mayoría entendía, ya en enero, que habían sido abandonados. Hay una pregunta que sobrevuela todos los relatos de Stalingrado. Una pregunta a la que los generales alemanes supervivientes dedicaron décadas intentando responder. ¿Por qué nadie lo detuvo? No solo el puente aéreo, no solo la negativa a autorizar la ruptura, sino toda la cadena de decisiones, desde la división del Grupo de Ejércitos Sur en julio, hasta el compromiso total en la ciudad, en lugar de en sus accesos, pasando por el abandono de los flancos y la negación de la realidad en noviembre, diciembre y enero. En cada etapa, hubo generales que vieron el problema con claridad. En cada etapa, el problema no se resolvió. La cultura del cuerpo de oficiales alemán en 1942 era, en muchos sentidos,
producto de sus propios éxitos. Las victorias de 1939, 1940 y 1941 habían creado un ambiente en el que cuestionar el criterio militar de Hitler era profesionalmente peligroso y cada vez más psicológicamente difícil. Había tenido razón con Renania, había tenido razón con Austria, había tenido razón en contra del Consejo de sus generales con la ofensiva de las Ardenas en 1940 que destruyó Francia. Sus instintos militares habían superado en varias ocasiones el juicio profesional y habían producido resultados espectaculares. Para 1942, ese historial se había convertido en la mente de Hitler en algo cercano a la infalibilidad y había generado entre sus comandantes una deferencia extremadamente difícil de romper. El general Franz Halder había roto ese patrón. Como jefe del Estado Mayor del Ejército, Halder había argumentado repetidamente contra el avance en dos direcciones, contra el abandono de los flancos y contra el creciente compromiso en Stalingrado. Fue destituido en septiembre de 1942. Su sustituto, el general Kurt Zeitzler, era más joven, más dócil y había sido elegido en parte porque no cuestionaría las decisiones de Hitler del mismo modo. El mariscal de campo Wilhelm List había comandado el grupo de ejércitos A y había advertido que la ofensiva en el Cáucaso estaba sobrepasando sus líneas de suministro. Fue destituido en septiembre de 1942. Hitler asumió temporalmente el mando directo del grupo de ejércitos A desde Rastenburg, a más de 1000 kilómetros del frente. El mariscal de campo Gerd von Rundstedt había sido destituido en diciembre de 1941. El mariscal de campo Walter von Brauchitsch, comandante en jefe del ejército alemán, también fue destituido en diciembre de 1941. El mariscal de campo Fedor von Bock fue destituido en 2 ocasiones. El patrón era claro. Los generales que ofrecían evaluaciones incómodas eran apartados. Los que transmitían informes optimistas eran mantenidos en sus puestos. El resultado fue un deterioro progresivo de la calidad de la información que llegaba a la cúpula del mando, justo en el momento en que esa información era más necesaria que nunca. El propio general Friedrich Paulus encarna este patrón con especial claridad. Paulus era un oficial de Estado Mayor meticuloso, muy inteligente y profundamente leal a la estructura institucional de la Wehrmacht. Había sido adjunto de Halder, comprendía la planificación operativa al más alto nivel, pero no era, por carácter ni por experiencia, un comandante que actuara según su propio criterio en contra de órdenes explícitas de sus superiores. Cuando Hitler le ordenó resistir, resistió. Cuando Hitler le dijo que el socorro estaba en camino, lo creyó, o al menos actuó como si lo creyera. A finales de enero de 1943, con su ejército desintegrándose a su alrededor, Paulus envió un mensaje a Hitler, informándole de que el Bolsillo Sur estaba a punto de colapsar y solicitando libertad de acción. La respuesta de Hitler fue ascenderlo a Generalfeldmarschall, el rango más alto del ejército alemán. El mensaje era inequívoco. Ningún mariscal de campo alemán se había rendido jamás. El ascenso era tanto una orden como un honor. Paulus se rindió el 31 de enero de 1943. Fue el primer mariscal de campo alemán de la historia en caer prisionero. 24 generales se rindieron con él. El Bolsillo Norte resistió hasta el 2 de febrero. La reacción de Hitler fue de una furia desatada. No podía entender, dijo, por qué Paulus no se había suicidado. El mariscal había decidido, al final, salvar la vida de los hombres que le quedaban en lugar de satisfacer las exigencias teatrales del régimen que los había llevado a la destrucción. 91.000 alemanes marcharon hacia el cautiverio soviético en las semanas posteriores a la rendición. Caminaron hacia el este a través de la misma estepa que habían cruzado con tanta confianza 6 meses antes.
Las columnas se extendían durante kilómetros. La temperatura era de menos 25 grados centígrados. Los que caían quedaban atrás. De los 91.000 que iniciaron esas marchas, la mayoría no sobreviviría al primer año de cautiverio. Las decisiones que los habían llevado hasta allí, tomadas en búnkeres de hormigón, en vagones de mando, en reuniones donde la voz equivocada siempre era la más escuchada, ya eran irreversibles. Lo que quedaba era la cuestión de las consecuencias, y lo que esas consecuencias revelarían sobre la naturaleza de la derrota. El 3 de febrero de 1943, el pueblo alemán fue informado. No de la verdad. Eso aún no era posible dentro del lenguaje del Ministerio de Propaganda de Joseph Goebbels, sino de algo lo suficientemente cercano como para que quien escuchara con atención pudiera intuirla. Las emisoras de radio de toda Alemania emitieron el movimiento lento de la Quinta Sinfonía de Beethoven. Después, un comunicado leído con tono solemne. El Sexto Ejército había caído. Los defensores de Stalingrado habían muerto por Alemania. Se declararon 3 días de luto nacional. Los teatros cerraron. Los cines cerraron. El Führer, que no apareció en ningún noticiario, no dio ningún discurso, ni emitió ninguna declaración pública durante días, se retiró al silencio. El anuncio fue una obra maestra de manipulación de la catástrofe. Goebbels trabajó incansablemente para transformar la derrota en sacrificio heroico. El Sexto Ejército no había sido destruido por un fracaso estratégico alemán. Había sido sacrificado, conscientemente, para ganar tiempo y permitir que el resto del frente oriental se estabilizara. Había muerto para que Alemania pudiera vivir. Sus soldados eran los héroes de unas nuevas Termópilas. Este relato requería que muchas cosas quedaran sin decir. Exigía silencio sobre por qué 300.000 hombres habían sido cercados en primer lugar. Exigía silencio sobre el puente aéreo que los había abandonado. Exigía silencio sobre la fuerza de socorro que había fracasado. Exigía silencio sobre semanas de comunicados falsos, emitidos durante diciembre y enero, que aseguraban al público alemán que el Sexto Ejército combatía con éxito y que el rescate era inminente. Sobre todo, exigía silencio sobre la pregunta central: ¿de quién fueron las decisiones que llevaron a este resultado? Esa pregunta no tendría respuesta pública durante años. Muchos de los que conocían la respuesta, los generales supervivientes, los oficiales de Estado Mayor, los analistas de inteligencia, pasaron los primeros años de posguerra escribiendo memorias en las que la responsabilidad fluía con sorprendente uniformidad en una sola dirección: hacia arriba, hacia Hitler y lejos de ellos mismos. El fenómeno fue tan evidente que el historiador militar estadounidense Martin van Creveld describió las memorias de los oficiales alemanes de posguerra como un ejercicio colectivo de autoexculpación. Parte de esa autoexculpación estaba justificada. La responsabilidad de Hitler en Stalingrado es real y está bien documentada. Las decisiones de dividir el grupo de ejército sur, de convertir Stalingrado en un objetivo prioritario, de negar la ruptura del cerco y de confiar en el puente aéreo, fueron decisiones de Hitler, tomadas en contra del criterio militar profesional e impuestas gracias a su autoridad como comandante supremo. Pero los generales no fueron completamente inocentes del resultado. Habían creado una cultura de mando en la que discrepar podía significar el final de una carrera. Habían diseñado planes que contenían las semillas de su propio fracaso. En momentos críticos, habían elegido la lealtad institucional por encima del juicio profesional. Algunos sabían que el puente aéreo era imposible, y no lo dijeron con suficiente firmeza. Algunos vieron la acumulación soviética en los flancos y no exigieron respuestas. Algunos comprendieron en noviembre que el cerco era una trampa, y prefirieron confiar en que no se cerraría, en lugar de planificar como si fuera a hacerlo. Las consecuencias estratégicas de Stalingrado fueron inmediatas y permanentes.
La Operación Ciudadela, el intento de destruir las fuerzas soviéticas en Kursk en julio de 1943, fue la última gran iniciativa estratégica alemana en el este, y fracasó. A partir del verano de 1943, el Frente Oriental se convirtió en una historia de retirada alemana, ejecutada con notable habilidad táctica, pero sin los recursos estratégicos necesarios para revertir el cambio de rumbo que Stalingrado había provocado. Stalingrado demostró no solo que Alemania podía perder una batalla, demostró que el genio operativo de la Wehrmacht no podía compensar los errores estratégicos al más alto nivel. Demostró que un ejército basado en la doctrina, el entrenamiento y la iniciativa podía ser destruido por las decisiones de un solo hombre que se negaba a escuchar a quienes sabían más. También demostró algo sobre la naturaleza de la guerra industrial moderna que Alemania, en cierto modo, no supo comprender. La Unión Soviética de 1942 no era la misma que había sido sorprendida y devastada en 1941. Había trasladado sus fábricas al este, más allá de los Urales. Había reorganizado su estructura de mando. Había aprendido, a un coste devastador, a combatir. Y en Stalingrado demostró que podía planificar y ejecutar una operación de gran complejidad estratégica, la Operación Urano, que el alto mando alemán había considerado imposible. Ese desprecio fue el error definitivo. Se basaba en el desprecio racial, en suposiciones ideológicas y en la arrogancia acumulada tras 2 años de victorias. Y le costó la guerra a Alemania. Los supervivientes de Stalingrado, los que marcharon hacia el cautiverio soviético en febrero de 1943, no regresaron a Alemania en gran número hasta 1955. 12 años después de la rendición, un último grupo de aproximadamente 6.000 hombres regresó a casa. La mayoría de los 91.000 que se habían rendido ya habían muerto, de frío, enfermedad, hambre y por las condiciones del cautiverio soviético. El general Friedrich Paulus sobrevivió a la guerra en manos soviéticas. Se convirtió, en cierto modo incómodo para ambos bandos, en una figura de complejidad moral difícil de encajar. En cautiverio, se unió al Comité Nacional por una Alemania Libre, una organización patrocinada por los soviéticos, formada por prisioneros alemanes que trabajaban por el derrocamiento del régimen nazi. Testificó en los juicios de Nuremberg. Finalmente, se instaló en la Alemania del Este, donde vivió hasta 1957, como una figura que había sido a la vez instrumento y víctima de la catástrofe que había ayudado a crear. El general Arthur Schmidt, jefe de Estado Mayor de Paulus, el hombre que había dicho que en una semana estarían tomando café a orillas del Volga, fue uno de los últimos alemanes liberados del cautiverio soviético en 1955. Regresó a Alemania Occidental, donde pasó años insistiendo en que Paulus nunca debió rendirse. La postura de Schmidt era, según el consenso histórico, difícil de sostener. El Sexto Ejército, en enero de 1943, no tenía comida, ni combustible, ni reservas de munición, ni posibilidad real de socorro. Continuar la resistencia no habría alterado el resultado estratégico. Solo habría aumentado el número de muertos. El mariscal de campo Erich von Manstein, que había organizado la fuerza de socorro y estuvo más cerca de romper el cerco, pasó su carrera de posguerra argumentando que Stalingrado pudo haberse evitado. Sus memorias, publicadas en 1955 bajo el título Victorias perdidas, atribuyen la responsabilidad principal a Hitler. El relato de Manstein es en gran medida creíble a nivel operativo. Entendía con claridad los errores estratégicos y su análisis de lo que debería haberse hecho es sustancialmente correcto. Pero también es notablemente silencioso en relación con las preguntas que en su momento no formuló con suficiente firmeza. ¿Qué enseña Stalingrado? Es una pregunta que se ha estudiado en academias militares de todo el mundo durante 8 décadas.
Las lecciones son, en un nivel operativo, no extender las fuerzas más allá de la capacidad logística, no descuidar los flancos, no subestimar la capacidad del enemigo para regenerarse, no comprometer la reserva estratégica en una ciudad cuando el terreno abierto es tu entorno de operación. Pero las lecciones más profundas tienen que ver con la relación entre información, poder y toma de decisiones. El alto mando alemán en 1942 no fracasó por falta de información. La información estaba ahí. Informes de inteligencia, evaluaciones operativas, análisis logísticos, todos apuntaban con creciente claridad hacia la catástrofe que se avecinaba. El fracaso estuvo en el procesamiento de esa información, en la cultura que filtraba las evaluaciones incómodas antes de que llegaran a quienes debían actuar, en la autoridad acumulada de un solo hombre que había acertado lo suficiente en el pasado como para que nadie pudiera desafiarlo con eficacia cuando se equivocaba. No es, conviene señalarlo, un fallo exclusivo de la Alemania nazi. La tendencia de las instituciones a suprimir información incómoda, a deferir ante la autoridad en lugar de ante la evidencia, a confundir el éxito pasado con una garantía de infalibilidad futura, son tendencias humanas. Aparecen en consejos de administración, gobiernos y cuarteles generales a lo largo de la historia. Stalingrado es simplemente su expresión más documentada, más catastrófica y más decisiva. Para Alemania, la batalla fue un punto de inflexión sin retorno. El mito de la invencibilidad alemana, cuidadosamente construido a lo largo de 3 años de victorias, se derrumbó en un solo invierno. El Ejército Rojo, que había sido descrito como primitivo y agotado, emergió de Stalingrado como una fuerza capaz de operar a escala estratégica. La capacidad soviética de producción industrial, trasladada y reconstituida más allá de los Urales, ya en 1943 superaba la alemana en todas las categorías críticas: tanques, aviones, artillería y munición. Los hombres que habían diseñado esos errores seguían, en su mayoría, en sus puestos en febrero de 1943. Algunos serían destituidos en los meses posteriores. Ninguno enfrentó el tipo de rendición de cuentas sistemática que la magnitud del fracaso podría haber exigido, al menos dentro del sistema alemán. La responsabilidad, cuando llegó, lo hizo desde fuera. Desde Nuremberg, desde la Unión Soviética, desde el registro histórico. El Volga corría frío y oscuro entre las ruinas de la ciudad que había devorado a un ejército. Y en algún lugar, en la nieve al este de Kalach, 91.000 soldados alemanes comenzaban una marcha que la mayoría no sobreviviría. 2 de febrero de 1943. Los cañones se silenciaron en Stalingrado. Lo que quedó fue una ciudad que apenas existía. Casi todos los edificios habían sido destruidos. La población, que antes de la guerra rondaba el 500.000 de personas, se había reducido a unos pocos miles de supervivientes viviendo en sótanos y ruinas. El Volga, que se había congelado durante los combates del invierno, había arrastrado cuerpos de soldados sobre su hielo. La fábrica de tractores, la acería Red October, el complejo de armas Barricadi, eran ruinas huecas, con la maquinaria enterrada bajo los escombros y los suelos cubiertos por los restos de 5 meses de combate. Los alemanes no fueron derrotados por falta de valor, sofisticación técnica o habilidad táctica. Fueron derrotados porque los hombres que dirigían su estrategia cometieron una serie de errores, cada uno amplificando el anterior, cada uno más difícil de corregir que el precedente. Eligieron el objetivo equivocado, en el momento equivocado, por las razones equivocadas. Cambiaron maniobra por desgaste. Confiaron sus flancos a aliados que no habían sido adecuadamente equipados. Aceptaron una promesa de puente aéreo, cuya imposibilidad ya estaba escrita en las matemáticas de la aviación disponible. Construyeron una cultura de mando en la que la información más necesaria en la cima
era precisamente la menos probable de llegar allí. Ninguno de estos errores era inevitable. Fueron decisiones, tomadas por hombres, bajo presión, en tiempo real, con consecuencias reales. La Operación Urano, el plan soviético que cerró la trampa, se preparó en 6 semanas y ejecutó su fase decisiva en 24 horas. Tuvo éxito porque los soviéticos entendieron algo que Alemania se negó a aceptar: que su enemigo era capaz, adaptable y estaba aprendiendo. Esa subestimación, arraigada más en la ideología que en la evidencia, fue quizá el error más fundamental de todos. Stalingrado le costó a Alemania el Frente Oriental. El Frente Oriental le costó la guerra. La guerra le costó a Europa decenas de millones de vidas. La cadena de causalidad es larga, ramificada y discutida en cada nodo. Pero en algún punto de su inicio, a finales del verano y el otoño de 1942, se tomaron una serie de decisiones en búnkeres de hormigón, vehículos de mando y reuniones de Estado Mayor en la estepa del Volga. Decisiones que quienes las tomaron pasarían el resto de sus vidas intentando explicar, justificar u olvidar. La ciudad que llevaba el nombre de Stalin se convirtió en la tumba de las ambiciones de Hitler. No ocurrió por accidente, ocurrió por decisiones. Y las decisiones, como recuerda Stalingrado, con una claridad que nunca se ha desvanecido, tienen consecuencias que ninguna decisión posterior puede deshacer. Si esta historia te ha conmovido, te ha hecho reflexionar o te ha ayudado a ver la Segunda Guerra Mundial de otra manera, sería un honor que te unieras a nuestra comunidad. Suscribirte no es solo un clic, es una forma de apoyar más historias poderosas, más voces olvidadas y más verdad del pasado. Así que, si crees que estas historias importan, pulsa el botón de suscribirte y sigamos construyendo este viaje juntos. Y no olvides dejar un comentario. Leemos todos y nos encanta conocer tu opinión. Hasta la próxima. Sigue explorando la historia con Epic War. Sigue haciendo preguntas. Sigue buscando la verdad.